Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Cátedra al Aire. Hola José, ¿cómo estás? Hola Gaby. ¿Tanto tiempo que no nos veíamos? Mentira. ¿Cómo están? Miren, hoy tenemos un programa sumamente interesante, diferente, siempre decimos lo mismo y nos reímos cuando lo pensamos, pero es verdad. Hoy nos acompañan trabajadores, porque son trabajadores de la Armada Argentina, que tienen sede en Trelew y tienen unas expectativas de trabajo y una realidad social, laboral, económica, muy fuerte y muy importante, y bueno, vamos a charlar con ellos. ¿Quiénes nos acompañan en esta oportunidad? Bueno, los voy a leer porque no los conocía. Nos acompaña Maximiliano Ferley, que es el jefe de la escuadrilla y el avión, el señor Ferreira y el señor Ojeda, ambos ingenieros de vuelo encargados de pilotear y estar en el equipo, que bueno, yo quedé anonadado con las noticias que me parece que vamos a escuchar, o sea, muchas sorpresas va a traer este programa. Totalmente, mucha información. Sí, además. Mucha información sorpresiva, por lo menos para mí. Y en esto de revalorizar, Gaby, la tarea que hacen las instituciones de nuestra comunidad. De aquí protegemos el mar argentino todos los días. Y las distancias y los aviones y las particularidades de su tarea cotidiana, una tarea programada día a día, mensualmente, con calendario, como explicaban ellos, la manutención de los aviones en particular, y su razón de ser, ¿no? ¿Cómo protegen el mar? ¿Hasta dónde lo protegen? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde no? Bueno, y un montón de cosas que nos han contado que nosotros ignorábamos absolutamente. Por eso nosotros estamos muy contentos de esta entrevista que llevó adelante nuestro compañero Horacio Yaquinta, y obviamente quedamos comprometidos para otros programas donde podamos profundizar en algunos aspectos que han quedado fuera. Sí, porque quedó todo afuera el tema de la base como anclaje económico de la ciudad y como vínculo de desarrollo. Cientos de personas entran y salen a la base todos los días y le dan vida a la ciudad también, ¿no? Y tiene un impacto económico importante en el desarrollo local. Bueno, les queremos contar también que hemos inaugurado un nuevo espacio en nuestros programas, que es una columna que va a ser ocupada por los estudiantes de la carrera de Ciencia Política en principio. En este programa en particular nos va a acompañar Fernando Guerrero. Vamos a escucharlos con algún tema, ellos van a ir eligiendo temas, nosotros en producción los vamos a ir seleccionando y acompañando en el armado, y cotidianamente, o sea, en cada uno de los programas ellos van a participar, irán variando y bueno, vamos a ver cómo sale. Yo creo que va a salir muy bien. Sí, por supuesto. El objetivo es que estos jóvenes que se especializan en temas culturales y políticos de la región se fogueen, se brinden también a la comunidad, porque dedican unas horas a preparar esa columna, a brindarse a los demás, y nosotros ser un vehículo, ¿no? Así es. Y es un ingrediente más para sumar al análisis político, de la profundidad de los análisis que podemos realizar. Y como siempre decimos, ¿no? Salir de la academia de cara al televidente, que es un vecino que quiere saber de estos temas y que nosotros a lo mejor los tratamos en otros ámbitos y los compartimos con todos ustedes. Nos tenemos que ir. Sí, nos fuimos. Vamos a escuchar a nuestros compañeros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tenerlos acá en el programa de Cátedra al Aire, acá en Canal 12. Amigos televidentes, hoy tenemos para mí una gran satisfacción, porque hace unos años yo también tuve el privilegio de pasar por esta escuadrilla, que es la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, que se dedica básicamente a tareas de control del mar argentino, y hoy tenemos la suerte de tenernos con nosotros el capitán Ferley, que es el comandante de la escuadrilla, con el suboficial Ferreira y el suboficial Ojeda, que son ingenieros de vuelo y operadores de detección, que ahora vamos a explicar un poquito más qué significa por ahí todos estos términos que estoy usando. Así que muchas gracias. Y bueno, yo quería empezar a preguntar, especialmente para nuestros televidentes, ¿qué hace la escuadrilla de exploración? ¿Cuál es la función o la tarea? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes en el día de hoy. Para nosotros, brindar un poco la información de qué es lo que hace la escuadrilla es fundamental, y darnos a conocer también a la gente, que para lo cual nosotros brindamos nuestro servicio, ¿no?
La Escuadrilla Aeronaval de Exploración es una parte integral de la aviación naval, y dentro de la aviación naval es una parte integral de la Armada Argentina. Como una de las Fuerzas Armadas de la Nación, se prepara siempre para brindar la defensa nacional, ¿sí? Dentro de las actividades, aparte de prepararse para la defensa nacional, protege o brinda información sobre los recursos que tenemos en la zona económica exclusiva, como para que las autoridades a nivel nacional tomen las medidas o las políticas que consideren pertinentes para proteger esos recursos, ¿sí? Eso que está comentando, que me está diciendo, creo que es muy importante, porque tengo entendido que hace unos años estaba la iniciativa Pampa Azul, que se lanzó a nivel nacional. Correcto. Que justamente implica un control, entre muchas de las cuestiones que abarca el Pampa Azul, es la tarea también de proteger los recursos del mar, ¿no? Cosa que hacen ustedes. Los intereses, el Estado argentino, el Estado argentino considera que el mar tiene atributos fundamentales que van por su capacidad como medio de transporte, su capacidad para diseminar información, por los recursos que tiene en forma intrínsecos, y también como un límite a proteger dentro de las estrategias nacionales. Entonces, lo que la escuadrilla hace hace la Marina, pero la escuadrilla es una parte articulada de esa Armada Argentina, trata de brindar información para proteger esos recursos, tantos recursos que pueden ser vivos en cuanto hablamos a la pesca, pueden ser a explotar en cuanto son hidrocarburíferos o de gas, o de investigación científica. Hay un potencial muy rico en el mar que hay que saber aprovechar y hay que saber cuidarlo también, ¿no? Eso es más que interesante. Especialmente la otra cuestión también es por qué está un poco ubicada acá en esta zona o en esta región. ¿Obedece alguna cuestión estratégica que la escuadrilla tenga acá asiento justamente en la ciudad de Trelew? Bueno, yo creo que cuando pensaron la ubicación de las bases, nosotros siempre decimos los viejitos lo pensaron bien en su momento. La escuadrilla nació en el 59 con la incorporación de las aeronaves Neptune, que también fue una aeronave que se diseñó específicamente para lo que hoy llamamos el patrullado marítimo, ¿sí? o la MPA por las siglas en inglés. Las características de estas aeronaves en particular es que pueden permanecer mucho tiempo sobre el agua, están diseñadas para volar sobre el agua y tienen alcances o radios de acción muy amplios. Si nosotros vemos el litoral marítimo argentino y tratamos de buscar un punto medio, nos vamos a dar cuenta que lo que nos va a llamar visualmente la atención es la península de Valdés. Y nosotros estamos ubicados prácticamente en el lateral de la península de Valdés, claro, lo cual nos permite abarcar el litoral marítimo completo, ¿sí? Tanto hacia el norte como hacia el sur. Así que, bueno, y yo también quiero un poquito dirigirme un poco a ellos, porque ustedes son también tripulantes de vuelo. Y, no sé, el avión creo que es un avión grande, por lo menos cuando yo pasé por la escuadrilla era un avión grande, sigue siendo grande en cuanto a las capacidades. ¿Qué tareas hacen? O sea, para que se enteren nuestros televidentes, ¿cuáles son las tareas o las funciones que ustedes hacen a bordo? Quiero hacer esta pregunta porque un avión tiene una gran cantidad de funciones y trabaja como una especie de coordinación entre todos los que están a bordo. Entonces, cada trabajo o función que hace cada uno es muy importante cuando uno vuela sobre el mar. Bueno, mi función sería ingeniero de vuelo, soy el Social Ferreira, y la función que tengo es... trabajo todo sobre la parte mecánica del avión, digamos, sobre todo los sistemas mecánicos para asesorar al comandante de aeronave para que pueda tomar decisiones. Trabajamos en la parte realizando procedimientos normales, bueno, y de emergencia también, y asesoramos todo en cuanto sería combustible, operaciones, parámetros de motor, todo eso para liberar al comandante de aeronave para que pueda dedicarse a la parte de navegación exclusivamente. Claro, o sea, todo lo que es la planta propulsora, los sistemas que lleva el avión. Estamos hablando de un avión de 4 motores, que tienen mucha demanda de atención, digamos, y bueno, entonces mi función es encargarme de eso, digamos. ¿Y cuántos tripulantes? Una tripulación media, por ejemplo, que vuele sobre el mar, ¿cuántas personas están a bordo? Estamos hablando de un vuelo normal entre 18 y 23 personas. O sea que todos están cumpliendo una función. Todos con funciones operativas a bordo de la aeronave. ¿Y tu función
¿Qué tarea haces, Soy básicamente? el oficial segundo Ojeda, como bien dijo usted anteriormente. Me desempeño como operador de sensores de búsqueda, ya sea radar, el MAT, que es un medidor de anomalías magnéticas. En sí es un equipo diseñado para buscar un submarino sumergido. O sea que, me dijiste, se llama detector De anomalías magnéticas y sirve para localizar submarinos. Quizás muchos de los televidentes debe ser la primera vez que escuchan esta palabra detector de anomalías magnéticas, ¿no? O sea, vale decir que registra, si hay algo abajo del mar, puede registrar qué es lo que está sucediendo. Toda esa, yo supongo que cuando salís a volar sobre el mar hay una gran cantidad de información que sale. ¿Cómo se trabaja eso en un avión? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo es la tarea en sí? Bueno, como dijo Ferreira, es un gran equipo de trabajo, entre 17 y 23 personas, todas con tareas específicas y que están coordinadas por un personaje en particular o un individuo en particular que nosotros llamamos el oficial de control de operaciones. No es para lo que es el desplazamiento de la plataforma sobre el aire, sino para la integración de la información que recibe la aeronave. Así como el suboficial Ojeda, por vuelo puede llegar a haber 3 o 4 operadores de detección que manejan, como él dijo, el radar, el detector de anomalías magnéticas, el equipo de apoyo de medidas electrónicas y últimamente también el equipo de obtención de imágenes, ¿sí? Que fue diseñado a nivel nacional. Y por otro lado, cuando estamos hablando de buscar submarinos, tenemos otro equipo de operadores que procesan los ruidos que se escuchan debajo del agua para ver si logran algún ruido mecánico que indique que haya un submarino. Toda esa información se concentra en una consola que está operada por otra persona, que es el que va a empezar a darle sentido a toda esa información que va proveniendo de diferentes personas, de diferentes operadores. Él la procesa y la filtra y en función de eso hace la toma de decisiones sobre cuáles son los pasos a seguir a partir de ahí en función de la misión que haya tenido la aeronave. Claro. ¿No? Esta es una tarea creo que exclusiva porque evidentemente para poder llegar a realizarla tiene que tener un buen equipo, supongo muy adiestrado y muy capacitado, especialmente por la coordinación, por la interpretación de la información. Y yo tengo entendido porque que la escuadrilla hace muchas tareas relacionadas con el tema de los buques furtivos que están ahí en lo que es nuestra milla 200 o más allá de la milla 200, lo que por ahí se llama el área adyacente, ¿no? Creo que tienen mucha experiencia. ¿Cómo es un vuelo, por ejemplo, para ir al área adyacente? ¿Cómo se puede por lo menos resumir? Porque debe tener muchas cosas, por lo menos contar las cuestiones más generales. Bueno, por lo general podemos subdividirlo en tres grandes segmentos el vuelo. Toda la preparación preparación del vuelo en sí, que recae por lo general en las manos de los ingenieros de vuelo. Los cálculos. Correcto, que hacen las cargas de combustible, que preparan la aeronave, que se fijan que esté todo en orden antes de despegar. Y después tenemos de la primera pierna, que sería el traslado hacia el área de operaciones. En el traslado, nuevamente, los ingenieros de vuelo están computando combustible, pesos de aeronave, si nos conviene o no nos conviene cortar un motor para estar más tiempo en el área de operaciones, controlan temperaturas de aceite. Esto, perdón que interrumpa, esto es interesante, ¿no? Porque para cualquier televidente cortar un motor en el aire suena, sí, o sea, lo estamos diciendo acá, claro. Naturalmente cortamos un motor, sí. Pero supongo que no debe ser, o sea, para volar con un motor menos en un avión no debe ser una condición, estimo que hay que estar muy capacitado y muy adiestrado, ¿no? Porque dijimos cortar un motor en el aire, sí. Supongo que debe ser parte de la operación del avión, sí, correcto. Y debe ser para tener más tiempo en el aire, estimo que debe ser. Pero esto es interesante porque volar con un avión que además permite cortar un motor y seguir volando en una condición además de seguridad, supongo, es más que interesante. Sí, sí, correcto. Hay ciertos parámetros que nos permiten a nosotros consumir, es básicamente un tema de consumo, es como el auto, consumimos menos combustible, entonces podemos estar más tiempo. Cuando cumplimos ciertas condiciones, que el ingeniero de vuelo es el responsable de probar si el motor está en condiciones de ser cortado para que después reencienda, si los pesos máximos son los que permiten consumir menos combustible, si las temperaturas son las que se permiten, si tenemos todos los instrumentos adecuados, podemos
parar un motor y seguir volando con los otros 3 restantes, y después, si hace falta, ir rotando la puesta en marcha de los diferentes motores. Eso vendría a ser la parte de la plataforma como plataforma de sensores que se desplaza por el aire. Por otro lado, los operadores de detección, que son los responsables de ir operando el radar y ir poniendo toda esa información que se obtiene en el radar, trasladársela al oficial de control de operaciones para que vaya correlacionando la información de los diferentes sensores. Sobre todo en la milla 201 y en las épocas, en la milla 200, 201, 199, en función de las especies transzonales que no respetan, los animales no respetan la milla 200, claro. Las concentraciones de buques de pesca, buques factoría, que pescan por arrastre o a través de los ganchos, como son los de calamares, se concentran y el operador tiene una pantalla de detección en donde tiene los diferentes contactos. Y bueno, Ojeda podría explicarnos un poco qué es lo que hace con... O sea que él es el que se encarga un poco de, si el radar, digamos, toma una gran cantidad de ecos, es el que va recibiendo la información y vas haciendo todo el procesamiento de todo eso. Porque deben aparecer muchos, supongo, muchos puntitos, una cosa así que... Es una ciudad flotante. Una ciudad flotante, ¿no? Generalmente se sale con unas coordenadas y nosotros vamos con el avión hacia esas coordenadas. Una vez que llegamos y empezamos a ver en la pantalla del radar, vamos pasando la información al oficial táctico y él va a tomar la decisión a dónde vamos, a qué vamos a investigar y si están dentro o fuera de las 200 millas nuestras. Y bueno, y supongo que tendrán información de los barcos que están pescando, deberán ir con algún tipo de información. Sí, correcto. Hoy se ha implementado a nivel mundial, que de hecho se puede ver a nivel satelital o a través de las páginas de internet. Hay un sistema que se llama Sistema Automático de Identificación, que viene también de la mano de la aviación. El mismo sistema que se emplea en los aviones, que lo usan los controladores de los aviones, en donde uno puede ver qué avión es, a dónde va, con qué altura, con qué velocidad. Ahora se implementó también en lo que es la marina mercante, y los mismos buques tienen un sistema donde va diciendo en qué posición está, hacia dónde va, de qué puerto viene, de qué puerto... Pero es un sistema colaborativo. Aquellos barcos que están cumpliendo con la ley lo tienen encendido para facilitar las tareas de control. Aquellos buques que no están cumpliendo con la ley o que no pretenden cumplirla, lo tienen apagado o desconectado. Ese es uno de los indicios. O sea que interpreto claro que vos, si no recibís y aparece un puntito en el radar que además no lo tenés registrado, ahí habría alguien que sería un ilegal en el mar o una sospecha de alguien que está ilegal. Esa es la tarea del oficial de control de operaciones. Recibe la información del radar, recibe la información de este sistema automático, compara las dos y se fija cuáles son los contactos de interés o el punto que nosotros tenemos que prestar más atención para ver qué es lo que está pasando. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. La verdad que está interesante, pero ¿sabe también qué me gustaría? Porque estamos acá en Trelew. ¿Cómo es la formación? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para ser piloto de la escuadrilla, o ser mecánico de la escuadrilla, o ser un operador de la escuadrilla? ¿Es fácil de formar? O sea, esto va un poco dirigido por ahí a los que son más chicos y por ahí le interesa esta función. ¿Cómo es la cuestión formativa si alguien quiere volar el avión, que es el Orión, ¿no? El avión, se trata del Orión. El P3 Orión. El P3 Orión. Si alguien acá local quiere el día de mañana volar el avión, en el sentido ¿cómo es la cuestión de hacer la carrera? Porque debe llevar mucho tiempo, todo eso que están contando, no se debe poder hacer de un día para otro. O sea, la cuestión de operar un avión, de ser un ingeniero de vuelo del avión, o un operador de detección, o el caso tuyo que comandás un escuadrón con muchos sistemas, supongo que la formación debe ser bastante compleja. Sí, es compleja, es larga y es exigente. Nosotros somos una pequeña unidad dentro de un gran sistema que es la Armada Argentina. Los dos caminos de ingresos tradicional a la Armada Argentina son para los oficiales, la Escuela Naval Militar, que está en Río Santiago, en La Plata,
que implica para recibirse como oficial de Marina, un curso de 4 años, y a partir de ahí uno puede aplicar o puede tratar o pedir la Escuela de Aviación Naval, donde uno recibe las salas de aviador naval y pasa a formar parte de este subconjunto de la Armada Argentina que se llama Aviación Naval. Claro. ¿Y un piloto en esa escuadrilla cuánto tiempo, pues esto es un dato interesante, cuántos años, por ejemplo, tiene que tener un piloto para volar más o menos un avión de estas características? ¿Lo puede hacer en el primer año o generalmente tiene que tener experiencia? Sí, lo ideal sería poder hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. Hoy por hoy, y en función del nivel de actividad que estamos teniendo, estamos tardando 2 o 3 años en formar un piloto, ¿sí? Es todo un proceso. Uno va construyendo sobre las bases anteriores que fue formado. O sea que es como que hay una transmisión de conocimiento en el tiempo que facilita un poco el proceso de formación. Y lo mismo debe pasar también con ustedes, ¿no? Que alguien que está operando plantas propulsoras, un ingeniero de vuelo o un operador de detección, también debe tener que tener una determinada cantidad de tiempo. Claro, para ser ingeniero de vuelo, yo por ejemplo entré en la escuela de suboficiales, que hoy en día está en Puerto Belgrano. Ahí nosotros elegimos la especialidad directamente, yo elegí ser aeronáutico, hice 3 años de escuela estudiando mecánica. Después de ahí vine a la escuadrilla y lleva unos cuantos años más de adiestramiento, estudio, conocimiento, es todo un proceso, como el señor dice, para lograr una habilitación, digamos que sí estamos hablando de 4 años, ¿sí? A más de los 3. Y lo mismo debe pasar también para ser un operador de detección. Previo, antes de subir al avión también está el adiestramiento en tierra, también que se hace un curso, se toman los exámenes y ahí se habilita para subir al avión. En los últimos tiempos han hecho alguna captura, ¿sí? Algo que... o han tenido algún acontecimiento importante ahí en el mar que quieran mencionar, por ejemplo, relacionado con alguna operación de búsqueda de estos pesqueros furtivos. Hemos participado nosotros. La diferencia del avión con el barco es que el avión no puede permanecer tanto tiempo en el mar como el barco. Definitivamente el barco puede estar días, semanas en el mar y nosotros no, porque evidentemente a la velocidad que nos trasladamos nuestro consumo de combustible hace que necesitemos volver. ¿De qué velocidad estamos hablando? Y nosotros estamos hablando de 200 nudos que son alrededor de 380 kilómetros por hora, esa es la velocidad de traslado, más o menos. O sea que se puede decir que más o menos en menos de una hora están en la milla 200. Sí, correcto. Está bien. Correcto. Y lo que nosotros hacemos es por ahí brindarle la información a los buques que van a realizar la captura, ¿sí? Nosotros vemos los buques infractores y detrás viene algún buque de la Armada también a realizar todo el proceso, todo el protocolo de captura que implica una identificación, una comunicación previa, un tiro de advertencia. O sea, todo un protocolo, un procedimiento que se lleva a cabo cuando aparece. Sí. Y otra pregunta también que creo, ¿ustedes también hacen búsqueda en el mar y salvamento, por ejemplo, alguna tarea relacionada con la vida en el mar? Sí, bueno, la Armada es el responsable o tiene delegada la responsabilidad de la salvaguarda de la vida en el mar a nivel nacional. La zona de responsabilidad de búsqueda y rescate, o SAR por las siglas en inglés, de la Argentina es muy extenso, se extiende hasta el meridiano 10 oeste. O sea, eso son muchas millas, ¿no? Sí, muchísimas millas. Estamos hablando prácticamente cerca de África, digamos. O sea, es una gran cantidad. Y la Armada en sí ocupa todos los medios que tiene a disposición. Igual, como es un convenio internacional que está ungido por Naciones Unidas y por la Organización Marítima Internacional, no solamente se emplean los medios de la Armada, sino también se emplean todos los medios que se encuentran navegando en las proximidades del siniestro. Pero a contrapartida de los buques, esta vez a favor nuestro, nuestros tiempos de traslado son muy inferiores a los que tarda un buque en llegar. Entonces las primeras respuestas siempre se ejecutan con aeronaves. En este caso en particular, otra vez las aeronaves de patrulla marítima y en particular este avión, el P-3, tiene una capacidad o tiene una característica que es que el radio de acción que tiene es muy considerable. Entonces nos permite llegar muy lejos, muy rápido y tener una idea de la situación que se está desenvolviendo y los tiempos. Hace muy poquito estuvimos procediendo a un caso de búsqueda y rescate de un buque que venía de la Antártida hacia
el continente, que terminó recalando cerca de Malvinas, al sur de Malvinas. Estábamos prácticamente cerca del círculo antártico, volando en ese sector. ¿Y cuántas horas más o menos tiene de autonomía el avión? ¿Cuántas horas puede estar en el aire? Y entre 12 y 14 horas se ha volado este tipo de aeronave y no ha tenido inconvenientes. Todo va de la mano de qué es lo que se quiere hacer, cuál es la carga, cantidad de tripulantes, cómo se emplea, volvemos, la rotación del empleo de motores. Pero las autonomías están entre esos valores. O sea que este avión, así, si me lo imagino, que uno puede llegar hasta la Antártida desde Trelew e incluso volver a Trelew. O sea, se podría despegar perfectamente, para tener una idea de magnitud de la distancia, ir hasta la Antártida y volver. Correcto. Salir a la mañana y volver a la noche. Hay un gráfico que lo hace muy visible, en donde por lo general nosotros marcamos el radio de las 1500 millas con centro en Trelew y se da cuenta que cubre toda la Argentina y parte de la península antártica, como bien decís, desde aquí mismo, desde Trelew. Bueno, es más que interesante. A mí me gustaría también preguntarles un poco cómo es la vida en un escuadrón, ¿no? Para que nuestros televidentes sepan qué es lo que se hace, en el sentido que se llega a la mañana, en la mañana se reparten tareas, cómo es un poco la vida de una escuadrilla. O sea, se sale a volar todos los días, se prepara el avión, o sea, muy en general, como para que sepan, o por lo menos para enterarnos de cómo es el tema de una vida en una escuadrilla. ¿Tienen alguna guardia por ahí? No sé, capaz que el avión también te cubre alguna guardia, está disponible, porque muchas veces supongo que deben tener que responder a alguna emergencia. Eso también sería interesante, por lo menos comentarlo un poquito, porque ya estamos casi cerrando este programa. Bueno. Y obviamente tenemos muchas más preguntas, pero lo tenemos que ir cerrando. En cuanto a la rutina de la escuadrilla, lo que es inamovible es que a un horario específico de la mañana aparece el panadero y salen todos a comprar bizcochitos para poder tener el mate a la vuelta. Pero por lo general empezamos muy temprano, a las 8 de la mañana siempre ya estamos nosotros en el hangar en particular, donde se establecen cuáles son las tareas que vamos a tener en ese día en particular, que surgen de un plan que se arma a principio de año, ¿sí? De cuáles son los niveles que queremos alcanzar, cuáles son las actividades que vamos a realizar, y en función de esas actividades uno planifica actividades de vuelo. ¿Para qué? Para que tanto los pilotos como los operadores como los ingenieros de vuelo puedan mantener su adiestramiento, ¿sí? Las capacidades o la habilidad que se logra se va desgastando si uno no la emplea con el tiempo. Tiene que mantenerla siempre bajo práctica para no perderla. Y después el avión, como cualquier medio mecánico, se desgasta. Hay que inspeccionarlo, hay que hacerle el service igual que al auto, hay que llevarlo a hacer las diferentes inspecciones, que bueno, acá Claro, bueno, yo integro, además la tripulación de vuelo, integro la parte del equipo de mantenimiento. ¿Y cómo es eso también creo que es interesante para los televidentes? ¿Cómo es un mantenimiento en forma general de un avión? Porque tengo entendido que en los aviones el mantenimiento es bastante riguroso. Sí, es muy riguroso. ¿En qué consiste, por ejemplo, en este avión un mantenimiento? Bueno, nosotros tenemos inspecciones calendarias, inspecciones horarias y después inspecciones levantando fallas, digamos, que surgen del uso cotidiano de la aeronave. ¿Está bien? Inspecciones calendarias tenemos un patrón a seguir que dice cada 45 días hay que, un ejemplo, ¿no?, revisar tal punto. Después tenemos inspecciones horarias que dicen cada 300 horas de uso de este equipo hay que lubricarlo. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Y después, bueno, trabajamos sobre las fallas cotidianas que surgen, digamos, del uso del avión. Claro, el mismo uso también tiene mucho sistema. Claro, que salen de eso programado, y bueno, y trabajamos sobre eso. Ese es nuestro trabajo cotidiano, digamos, en mantenimiento. Esto es para lograr, bueno, poder entregar el avión en servicio a las tripulaciones de vuelo. O sea que esa es una tarea que hay que hacerla diariamente, que implica una recorrida, estudiar, estar con manuales, estar todo el tiempo capacitándose ella, que como usted dijo bien, es muy exigente, digamos, los estándares son muy exigentes. Sí, de la misma manera, su oficial Ojeda, que es el que va controlando las actividades está en el Departamento de Operaciones, él va controlando
quién voló, hace cuánto que no voló, qué es lo que tiene que hacer, y conforma también las tripulaciones para tener idea de quiénes son los que tienen que ir renovando su adiestramiento, ¿no? Claro, lo que me va quedando un poco claro, y creo que también los televidentes, es lo que implica tener un sistema, ¿no? O sea, porque es el piloto que tiene que volar el avión, el operador que tiene que tener en claro toda la parte de los equipos, el tema del mantenimiento con toda la parte mecánica y supongo toda la parte electrónica. Sí. Evidentemente esto es un sistema y bueno, tiene un gran esfuerzo. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes acá en Cátedra al Aire, en el Canal 12. Creo que debe haber una gran cantidad de preguntas que no le hice, debe haber alguna gran cantidad de preguntas también que les quieren hacer los televidentes. Creo que tenemos por ahí un número de WhatsApp que sale abajo donde pueden mandar alguna pregunta, pero no tengo más que decirle muchísimas gracias y bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nuevamente en nuestro segmento de Ciencia Política, invitando a nuestros estudiantes regionales que se vienen aquí a esta columna a compartir con nosotros reflexiones de todo tipo. Fernando Guerrero, estudiante de Ciencia Política, nos vuelve a acompañar, esperemos que nos siga acompañando en estas columnas. Fernando, queríamos que nos cuentes en qué consiste tu columna, qué nos vas a invitar a pensar hoy. Hoy te cuento, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, José María. Hoy me gustaría hablar de los niveles del Estado, ¿sí? Respecto a las responsabilidades y a las competencias que tienen cada uno de los niveles del Estado. Un poco para ir a aclarar, dar un poco de luz sobre esta situación de que de repente algunos de nosotros reclamamos en ciertos entes del Estado que quizás no corresponden, no tienen competencia, ni tienen responsabilidad sobre las cuestiones que nosotros estamos reclamando, ¿sí? Esto viene por ahí un poco a cuento de repente que reclamamos seguridad al municipio cuando el municipio no tiene la responsabilidad de la seguridad. Quizás así algunas funciones anexas como el alumbrado y demás, pero bueno, no es específicamente su función. Qué importante esto, porque para nosotros, para la gente común, la gente trabajadora, el Estado es casi una sola cosa y los políticos son casi una sola cosa, y da lo mismo a veces ir al Consejo Deliberante para solicitar una prótesis o al municipio para solicitar seguridad en el barrio, digamos. Está todo mezclado, fruto de una falta de formación ciudadana, digamos. Justamente a partir de esta falta de formación ciudadana es que aparece y buscamos darle luz con esto. Cuando hablamos del Estado, el Estado que puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Hoy quizás en esta columna lo que vamos a hacer es analizarlo desde los servicios esenciales que brindan, seguridad, salud, educación, que son, digamos, los que están más a nuestro alcance. Tenemos, por el caso, por ejemplo, cuando analizamos los niveles del Estado, tenemos que aclarar que los niveles del Estado son el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales. Como para... lo básico, para empezar desde lo básico, ¿no? Sí, y para entender, digamos, cuáles son los niveles y las competencias que tienen cada uno de los sectores del Estado. Nuestro país, por el mandato de la Constitución Nacional, tiene el sistema federal de gobierno. Este sistema, digamos, implica que muchas de las responsabilidades quedan en manos de las provincias. Muchas de las competencias y la regulación de las mismas desde el punto de vista normativo y presupuestario queda en manos de las provincias. O sea, ¿por qué la provincia del Chubut debe encargarse de tal cosa y no Macri? Porque lo dice la Constitución Nacional. Lo dice la Constitución Nacional y a su vez está repetido dentro de la Constitución de la provincia del Chubut, ¿sí? En el caso de la seguridad, por ejemplo, encontramos que la seguridad depende de cada provincia. Todas las provincias, haciendo uso de su autonomía, son responsables de la seguridad ciudadana de las personas que viven y transitan dentro de cada uno de sus territorios. Es por esta razón que cada provincia cuenta con su policía provincial, que es la que se encarga de la seguridad ciudadana en todo el territorio, digamos, ¿sí? Pero para delitos comunes, porque también Exacto. Convive con un nivel de seguridad nacional. Exactamente.
Todo a partir de la competencia que brinda la ley, tanto las leyes nacionales como las provinciales. En este punto, por ejemplo, es digno de destacar si, como vos decías recién, para determinados delitos y por cuestiones jurisdiccionales. Tenemos el caso, por ejemplo, para citar un ejemplo pequeño, que si existe, por ejemplo, un corte en una ruta nacional, ¿sí?, se da parte al juez federal, más cercano al lugar del hecho. El juez federal no depende de la provincia. No depende de la provincia porque el juez federal depende de la justicia a nivel nacional. Que algún día, en otro momento, en otra columna, vamos a tomar el tema de la justicia, que es parte también de la división de poderes en el país. Pero decía, se da parte al juez federal que, para llegado el caso, si tiene que desalojar el corte que tiene en esa ruta, el juez tiene la facultad de citar a la Gendarmería Nacional, que por cuestiones jurisdiccionales tiene el acceso, digamos, a los lugares de la jurisdicción federal, ¿no? Como que el juez federal tiene a su disponibilidad las fuerzas de seguridad nacionales, gendarmería, prefectura, etcétera, y el juez provincial tiene a su disposición las fuerzas represivas provinciales, la policía común, digamos. La policía de la provincia, por ejemplo. Pero un juez de la provincia no puede hacer uso de la federal para cualquier cosa que quiera. Exactamente, Bien, por la gendarmería. Por cuestiones jurisdiccionales, justamente, ¿sí? Lo mismo pasa, digamos, como te decía, por ahí repitiendo un poco lo que decíamos al principio, esto hace que la policía de la provincia sea la encargada de la seguridad dentro del territorio de la provincia y que las municipalidades estén exentas. No echarle la culpa a los intendentes del nivel de robo y hurto de la ciudad. De cualquier ciudad, no de este intendente, de cualquier intendente. Ciudad. Sí, no echarle la culpa. Porque justamente las intendencias no son las responsables, ellas están exentas de la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana. Las municipalidades en líneas generales siempre lo que acostumbran es hacer una cuestión anexa, colaborar en cuestiones anexas que tienen que ver con el alumbrado de determinados lugares de la ciudad, digamos, tránsito a veces. El tránsito, y ponen a disposición de la policía de la provincia, de las fuerzas de la provincia y de las autoridades de competencia provincial, todo lo que está a su alcance, pero dentro de las limitaciones del caso, digamos, ¿sí? Por esa razón, digamos, porque estas cuestiones son de la jurisdicción provincial. Esto es muy importante porque cuando hay un asesinato dramático en una localidad, la gente se agolpa a pedir la renuncia del intendente. Lo hemos visto en montones de casos. Lo hemos visto, sí. Estamos confundidos, digamos, Sí. ¿no? Justamente porque, digamos, el intendente no tiene ningún tipo de responsabilidad. La seguridad ciudadana es de competencia provincial. ¿Y con la salud? Con la salud y la educación hay lo mismo que respecto de la seguridad, ¿sí? En nuestro país, al tener un sistema federal, cada provincia es autónoma y se encarga del financiamiento y de la ejecución de los programas de seguridad, de salud y de educación. En ese sentido, por ejemplo, tiene limitadas funciones los ministerios de salud y de educación de la nación, y los encargados de la ejecución y del financiamiento de los programas educativos y de salud están a cargo de los ministerios de salud de cada provincia. Bien, o sea, la nación puede reforzar, enviarle una ayuda, Exacto. Un plan nacional de anticoncepción para que las provincias... Pero luego las provincias lo aceptan o no, porque yo he visto, por ejemplo, que en las reformas educativas de nivel nacional, el presidente de turno dijo, hagamos tal cosa en la educación, y recuerdo en un caso, San Luis diciendo, no, momento, hagamos tal cosa, no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. ¿Cómo no? Es un solo país. Es un solo país, pero en mi provincia soy autónomo y la educación es mía. No lo hago. Justamente, recordando y volviendo un poco al principio de la columna, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que nuestro país adopta el sistema federal de gobierno. Y por eso las provincias, haciendo uso de esta autonomía que les brinda el artículo 1 de la Constitución, es que deciden si adoptan o no los programas nacionales.
Ahora, Fernando, para ir cerrando, está como toda la mochila puesta en los gobernadores, ¿no? Justamente, los gobiernos provinciales se tienen que hacer cargo de la ejecución y del financiamiento de los programas que corresponden a cada una de sus provincias. Porque fíjate que tiene salud, que es pesadísimo, Sí. Educación, que es enorme, Sí, sí. y seguridad. O sea que el grueso de la vida cotidiana de todos nosotros depende de los gobiernos provinciales, ¿no? En grandes líneas sí, es cierto. Y es una cuestión que por ahí muchas veces cae en el desconocimiento de la inmensa mayoría de nosotros, que dependemos en esencia de los gobiernos provinciales. Los gobiernos nacionales dan las líneas generales y luego cada provincia decide si adopta o no esas líneas generales, su ejecución y financiamiento. Vos sos muy joven, pero en la historia argentina hubo varios debates para reformar las constituciones provinciales, y así como Nación le devolvió a las provincias un montón de tareas y funciones, se intentaron municipalizar distintas responsabilidades. Hecho que trajo bastantes debates, problemas, discusiones, porque bajo el argumento, Fernando, de que estaba más cerca de la gente, que el intendente estaba más cerca de la gente, lo iba a saber administrar, se fragmentaba aún más los sistemas. Había una salud para Gaiman, una salud para Trelew, una salud para Comodoro, todos son sistemas independientes. Bueno, por suerte Chubut tiene autonomía municipal importante. Sí, importante. Pero no tiene a tal grado que tiene una escuela municipal, una comisaría municipal y un hospital municipal. No llegamos tan lejos, digamos, Exactamente. ¿no? ¿Vos qué pensás para cerrar sobre esto? ¿Estás a favor de una municipalización general de los servicios? En líneas generales no, y te explico las razones. Sí, te explico por ahí las razones de por qué no municipalizar. Lo primero que me preocupa es la cuestión organizacional. ¿Cómo hacemos una salud para Gaiman, una para Trelew y una para Paso del Sapo? Sabiendo que de repente... los sistemas están recíprocamente influidos, Claro. las poblaciones van y vienen. Exactamente. Y por otro lado, ¿cómo hace el intendente de una ciudad pequeña del interior para organizar su salud con los recursos que tiene? ¿Sí? Lo siguiente que me preocupa, con los recursos humanos y profesionales que tiene, a eso me refiero. Lo siguiente que me preocupa es la cuestión del financiamiento. ¿Tienen las municipalidades pequeñas el presupuesto suficiente como para financiar semejantes programas? Salud, Sí, seguridad, claro. educación. ¿Sí? Lo vamos a armar un panel y lo vamos a discutir. Municipalización de los servicios, presión sobre los gobiernos provinciales, es un tema interesante. Señora, señor, no golpee el timbre equivocado si quiere la respuesta correcta. Sepa, lea la Constitución provincial y la nacional, que son cortitas, chiquititas, y vea a quién le corresponde qué tarea. Y así pedirá más justamente a la persona que corresponde. Gracias, Fernando. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene.